si se cuenta desde 2020, 2,130 masacres o matanzas colectivas en este país, Pepe. Es como para dar miedo, ¿no? Absolutamente, hay que partir de la definición misma que le da esta organización Causa en Común a lo que es masacre. O sea, es a partir de el asesinato colectivo de 3 o más personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy serio porque pues están más allá de los homicidios dolosos, aislados o individuales, sino se ataca a personas en grupo, ¿no? Lo estamos viendo muy recientemente, otra vez en Salamanca, en Celaya, en todo Guanajuato, ¿no? Y el recuento de Causa en Común, hay que entender que tiene sus propios intereses esta organización, pero eso no le quita verdad, no le quita puntualidad a las cifras que maneja, sobre todo a partir de noticias que se publican. O sea, no es ni siquiera un tema que estén dando las fiscalías y las procuradurías, sino es un seguimiento de las publicaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Ellos mismos lo llaman este mosaico de dolor y de crueldad, porque primero en Guanajuato, hasta septiembre, o sea, todo el año hasta septiembre, había 355 masacres, 44 en Guanajuato, 38 en Guerrero, 33 en Zacatecas y 25 en Chihuahua. Pero estamos hablando de los lugares primeros en esas masacres. Y como tú decías, desde 2020 para acá, que es cuando empieza a hacer el trabajo Causa en Común, se cuentan 2,130 masacres. Si contamos hasta diciembre, hacen una renovación de la cifra y llegan a 427, quiere decir más de una por día en todo el país, ¿no? Entonces, es realmente muy preocupante, ¿no? Me parece que tiene que ver con un pues acostumbramiento que nace de la impunidad. Si una masacre no se soluciona, no se capturan los culpables, no se descubre quiénes fueron y se les persigue, difícilmente, como no ha ocurrido mucho en Guanajuato, casi todas permanecen impunes, ¿no? Pues difícilmente vas a frenar esta tendencia tan terrible, ¿no? En el país y sobre todo en ciertos estados, ¿no? Estados que, por cierto, 2 de ellos los gobierna el Partido de Acción Nacional, pero 2 los gobierna Morena, ¿no? Estamos hablando de Guanajuato y Chihuahua, Guerrero y Zacatecas, es 2 y 2, ¿no? Entonces, creo que es interesante el recuento que se hace, es un informe de aproximadamente 15 páginas, porque no nada más se refiere a las masacres. A los diarios y a los medios de internet les llamó la atención que fueran las masacres, pero hay otra galería del horror que ellos le llaman, porque estamos hablando de la clasificación de atrocidades. ¿Qué son las atrocidades? Pues torturas, mutilación, destrucción de cadáveres, descuartizamientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de cerca de 5,000 cuando sumas los casos de tortura, los feminicidios con crueldad extrema, la mutilación, la destrucción de cuerpos, ¿no? Cuando sumas actos violentos contra la autoridad, casos de violación agravada, hallazgo de fosas clandestinas, asesinatos de niños y adolescentes, gente calcinada, que ya hemos visto dentro de vehículos o en sus casas, ¿no? Asesinatos de funcionarios, intentos de linchamiento y actos también de violencia contra los migrantes, ¿no? Todo este recuento que hace Causa en Común tiene que ver con violencias diferentes, ¿no? La violencia criminal propiamente,
la violencia de género, la violencia comunitaria, la violencia social, que muchas veces, esto lo destaca, tienen como autores, como perpetradores, a personas que no son parte de los grupos criminales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una especie de contaminación de los modus operandi de la criminalidad hacia la sociedad, hacia los hogares o hacia las comunidades, y que no necesariamente se les pueden atribuir a grupos de delincuencia organizada. Eso es gravísimo. Sí, fíjese lo que comenta Pepe, sí, tiene razón, es gravísimo. Yo sostengo casi en cada entrevista que me hacen cuando se refiere al tema, que de pronto me asusta, así como a todo mundo, la violencia de los cárteles del crimen, de los cárteles del narcotráfico o las organizaciones del crimen organizado, que de pronto parece lo mismo, pero no, pero bueno, me asusta esa gran violencia, pero yo digo, de pronto